Buenas tardes, bienvenidos a este primer webinar de Big Data Takeaway. Mi nombre es Lourdes Hernández y me acompaña Marcelo Molina. Hola, bienvenidos, buenas tardes. Antes de comenzar con el webinar o de presentarnos, os vamos a dar unas pinceladas de algunos temas que creo que pueden ser interesantes. Bueno, el webinar, decíamos, para los que os habéis incorporado los últimos, está convocado, a nadie le sorprenderá, como Big Data para Dummies, es decir, empezamos desde cero. Me consta que hay gente que lo está siguiendo, que ya tiene algún conocimiento, entonces, bueno, pues que le sirva de repaso o si quiere hacer algún comentario, que lo haga. Pero nuestro objetivo ha sido no ir demasiado deprisa, empezar desde cero hasta donde lleguemos. Habrá más webinars donde podremos profundizar en los temas que surjan, ¿vale? Entonces, fijaros si hemos sido modestos empezando, que hemos puesto esta foto intencionadamente en blanco y negro, pero es que es muy antigua. Bueno, al final os confieso, las dos personas que os hablan, Lourdes como yo, las primeras fotos de nuestra vida pues están en blanco y negro, y me consta, porque conozco a algunas de las personas conectadas, que es vuestro caso, pero es que incluso los más jovencitos, las primeras fotos de su vida pues no es en blanco y negro, es en color, pero están en papel, y para hacer un álbum de esos primeros años pues hay que escanearlas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambian los tiempos? La gente que nace hoy en día, pues casi que lo primero que ves al médico y a sus padres, y a continuación un móvil, y hay fotos en alta resolución de toda su vida como si fuera el show de Truman, pues desde los primeros instantes. Bueno, de hecho esta no es la primera foto de este niño. Este niño, antes de conocer, niño o niña, ya le conocíamos. Mirad, esta es una foto en 5 dimensiones con resolución 4K de este niño todavía en el vientre de su madre, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por dar idea de cómo cambia el mundo. Estos niños les vemos desde muy pequeños con un móvil o una tablet en la mano, y obviamente cuando tu vida pues empieza así, tu modo de entender el mundo, de aprender, de relacionarte, cambia, ¿no? Y se producen hechos curiosos, ¿no? Como esta estadística, que a mí me llama la atención. Por cierto, aquí ya tenemos una primera visualización, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar, de entender los datos. Fijaros, esta es una estadística de muertes por causa de gente que muere haciéndose un selfie. Por cierto, que por motivos de vergüenza, por lo que sea, no están todas documentadas, o sea que estas son las constatadas, ¿no? Es curioso que ocurra, y es curioso que haya una estadística, ¿no? Hay estadísticas casi de todo. Por cierto, esa web es muy buena para ver estadísticas. Otro dato curioso, ahí pone banderitas, ¿no? Qué visualización más chula. Y España está en cuarto lugar después de gigantes como India, Rusia o Estados Unidos, ¿no? Y es que aquí, al margen de que todo el mundo se convierte en digital, pues tenemos especial pasión, se ve, por el riesgo, ¿no? Aquí vemos un mozo corriendo delante de los toros, pues no sé si está haciendo un selfie o grabándolo en vídeo. Bueno, en cualquier caso, la tecnología y la transformación digital va tan rápido que todos vamos a ver, incluso los millennials, por supuesto la gente más mayor, vamos a ver cosas nuevas, muy nuevas, tecnológicas, presentes en nuestras vidas, ¿no? Aquí hay un objeto tan cotidiano como una nevera, pero en este caso ya es una nevera inteligente conectada a Internet. Todo lo que sea conectable a Internet lo estará, y esa explosión de datos va a ser mucho mayor que las que conocemos hasta ahora. Esta nevera inteligente sabe lo que nos queda dentro, que se está acabando, lo que está cercano a caducar, nos puede proponer una receta de cocina con lo que nos queda, o incluso, mira, con algo más, que puede ordenar la compra, pues proponernos algo para comer, que además se adecue a nuestro plan de calorías que hemos hecho, ¿no? Un poco como una pincelada de cómo cambia el mundo y nuestras vidas. ¿Lourdes, cuentas algún ejemplo por tu parte? Yo quiero preguntar a nuestros asistentes a este webinar, ¿cuántos conocéis a este chico? ¿Tenéis idea alguno de quién es? ¿Os suena? Tiene ahí una copa. No se puede buscar todavía muy ágilmente en Google con imágenes. Si alguno lo sabéis, enhorabuena, y ya sabéis quién es. Este chico es Kyle Gildorf. No sonará por este nombre. Os diré que tiene 16 años y que ha ganado en 2019 3 millones de euros en uno de los mayores, en la Copa del Mundo, de un campeonato de Fortnite. ¿Sabéis lo que es Fortnite? Los que tengáis gente más joven o los que seáis más aficionados a los videojuegos,
Pues aquí tenéis un chico que ha ganado 3 millones compitiendo a un videojuego. No solo es él con los videojuegos, sino que también esta chica, ¿sabéis qué le ha pasado? Que ha perdido el móvil y está sin móvil. De hecho, hemos desarrollado ya enfermedades como la nomofobia, que consiste en pánico escénico a salir de casa sin el móvil. Se estima que alrededor del 50% de la población tiene una dependencia del móvil. Bueno, hecha esta introducción, vamos a meternos en faena. Este es el índice de lo que os queremos contar. Y como veréis, y os anunciaba, pues bastante modesto. Empezamos explicando qué es un dato. De hecho, empezaremos por los datos de toda la vida, los datos estructurados. Y vamos a ver qué es lo que nos interesa, cómo analizar los datos. De ahí pasaremos a datos no solo estructurados, sino datos de diversas naturalezas, que no es un dato hoy en día. Yo estas navidades, comprando un reloj, me daba cuenta que lo que me estaban vendiendo es cómo analizar el sueño, cómo analizar mi frecuencia cardíaca, los pasos que doy, cuánto agua bebo. Me ofrecían también el ciclo menstrual. Entonces, que no es dato. De hecho, me sentía, digo, soy yo el dato y a su vez el analista, ¿no? Pero bueno, hablaremos de qué es dato, qué no es dato, qué es Big Data, cómo analizar datos Big Data, y acabaremos con casos de uso para ponerle un poco de sentido. Por supuesto, cada tema da para un webinar, que lo haremos, ¿no? De casos de uso daremos una pincelada, y perfiles de Big Data, qué está demandando el mercado en cuanto a profesionales para analizar datos. Y por parte de DataHack, cómo os proponemos para convertiros, al que le interese, en un profesional en Big Data. Vale, si te parece, Marcelo, vamos a presentarnos antes, Vamos. para que la gente que nos está siguiendo tenga unas pinceladas de quiénes somos. Yo soy, como os decía, Lourdes Hernández, soy la CEO de DataHack, mis estudios soy licenciada en matemáticas y he trabajado en grandes consultoras como Pricewaterhouse, como IBM, HP, inicialmente en torno al mundo del dato, luego ya en posiciones más de dirección y de socio. Y hace 4 años decidí montar DataHack para crear algo que no existía, y así lo estamos consiguiendo. Bueno, pues yo soy Marcelo Molina, soy director de estrategia de Big Data y Analytics en DataHack. Mi primer contacto con DataHack fue porque fui alumno del máster de Big Data y Analytics en su primera edición, que fue en mayo de 2016. Por aquel entonces trabajaba en Oracle Consulting, donde estuve 20 años. Y bueno, no he cambiado mucho de trabajo, pero me considero muy afortunado porque siempre he trabajado en algo que me apasiona. Soy matemático de formación y siempre he trabajado en análisis de datos, básicamente en 2 compañías. 20 de esos años en Oracle Consulting. Siempre he sido consultor, trabajando en proyectos con clientes. De hecho, me incorporé a DataHack para intentar aportar mi experiencia en consultoría para montar este área, ¿no? Y como os decía, pues fui alumno del máster de Big Data Analytics, con lo cual, pues de lo que aquí hacemos y ofrecemos, nada mejor que pasar por ello, ¿no? Bueno, una pincelada de nuestros perfiles. Uh-huh. Y vamos, por tanto, con la agenda. Venga. Bien, seguimos muy humildes. Luego llegará un punto en el que inevitablemente apretaremos algo. Os avisaremos para estar ahí bien conectados. Pero ya veis que sencillito. Esta es la típica pirámide, y el que no la conozca la va a conocer ahora, de el valor del análisis. Empieza en el estrato más bajo por los datos, y ahí tenéis, se ve poco, pero ahí tenéis un dato, y aquí, para acompañarle a ese 210, aquí tenéis a unos cuantos más datos, ¿no? Bueno, ¿y eso qué me dice? Pues realmente nada, ¿no? Necesito un poquito de contexto para entenderlos, ¿no? Entonces, con un poco de contexto, ese 210, pues ya sé que son las ventas de teléfonos en Madrid en 2019. Bueno, eso ya es, siguiente estrato en la pirámide, información. No es que pueda hacer mucho todavía con esto, pero ya es algo más que un simple dato, ¿no? Entonces vamos buscando valor, ¿no? Cómo extraer valor. Entonces me vendría bien para saber, oye, y ese dato de 210, que puede ser miles de euros o millones o lo que sea, ese dato de 210, ¿es bueno o es malo? Bueno, pues necesitaría, no sé, pues por ejemplo, dame los costes y saco el margen. O dame, pues no sé, el crecimiento respecto a años anteriores, o el cumplimiento respecto al presupuesto, ¿no? Pues le vamos dando más contexto. En este caso, por ejemplo, vamos a fijarnos en la última columna, que es el crecimiento de esas ventas respecto al año anterior. Entonces, en general,
de todos los productos veo que hay un crecimiento positivo, unos mayores, otros menores, pero justo de este hay un decrecimiento más importante, menos 20 frente a 210, ¿no? Casi un poco más del 10%. Entonces eso ya no es información, eso es conocimiento. ¿Qué es lo que queremos? A partir de aquí el negocio decidirá, oye, pues voy a cerrar, porque no me lo puedo soportar, no me lo puedo permitir, voy a cerrar X tiendas o voy a hacer una campaña especial, ¿no? Pero esto es lo que buscamos. Buscamos convertir los datos en información, la información en conocimiento que nos permita tomar decisiones sobre el negocio. Y esto, que estamos hablando solo de datos estructurados, todavía no hemos empezado a hablar de Big Data, el proceso es muy similar cuando hablemos de Big Data y llegaremos, con lo cual lo que vamos a ver ahora sirve de base muchísimo. Y este es un momento de prestar atención porque esta es una de las slides que tiene enjundia, pero es imposible pretender avanzar en esto sin aterrizar un poquito. Para no perder la referencia, está pintada la pirámide y aquí abajo tenéis los datos, en verde la información y el conocimiento. Y esto sería un sistema, la representación de un sistema de análisis de información. Entonces, ¿dónde residen los datos que queremos analizar? Pues residen en sistemas como los ERPs, por ejemplo, los datos financieros, cuánto le facturo a un cliente, o en CRMs, ¿no? Pues yo qué sé, las campañas que le he hecho, o los contactos que hace al call center, etcétera, ¿no? Y como ese, pues todos los sistemas que pudiera haber. Pero voy a centrarme en un par de ellos para no hacerlo complejo. Imaginaros que un señor, Francisco Rodríguez, por ejemplo, pues tengo los datos de su facturación en el ERP y tengo los datos de pues las campañas que le he hecho, pero están almacenadas en vez de como Francisco Rodríguez, como Paco Rodríguez, porque él se dio de alta probablemente como Paco, que es como le gusta que le llamen. Bueno, desde el punto de vista de visión 360 grados de los datos, en este caso del cliente, eso es un problema que requiere atención y requiere, bueno, pues a ese problema se le llama problema de limpieza de datos o de calidad del dato, y al proceso pues se le llama limpieza de datos, ¿no? O, bueno, pues entonces tengo que integrar los datos que tengo dispersos en sistemas, generar maestros, pues que menos que un maestro de clientes, un maestro de productos, integrar esos datos, limpiarlos como os decía, pues por ejemplo con etiquetas de nombre. Muchas veces también agregarlos. Imaginaros, yo soy Amazon y quiero analizar la evolución de las ventas en los últimos años de una categoría de productos en una región. Eso es semejante barbaridad de transacciones por detrás que hacer ese informe, que es como muy básico hacerlo, pues no lo puedo hacer sumando transacción a transacción en tiempo real. Entonces, ¿qué hago en todos estos procesos representados como unas ruedecitas? Pues extraer los datos, transformarlos, que es limpiarlos, integrarlos, agregarlos y cargarlos en unos almacenes específicos para el análisis que se llaman como Data Warehouse. Entonces, perdonad un poco aquí más de rollo, pero todo esto son conceptos claves en análisis de datos. Entonces, un Data Warehouse, ¿qué es? Pues un almacén de datos donde guardo los datos ya transformados y preparados para soportar el análisis de información, y un análisis muy representativo de donde extraigo el conocimiento es el análisis de Business Intelligence, por ejemplo los cuadros de mando, y hablaremos un poquito más de esto. No quería dejar de pasar por alto que veréis aquí un nombrajo que pone aquí Datamars, que en el fondo es lo mismo que un Data Warehouse. La única diferencia es que el Datamar es temático, de tal manera que es un almacén de datos. Imaginaros, el Datamar de marketing, el Datamar financiero, mientras que el Data Warehouse es un intento más corporativo y que integra datos de más áreas temáticas. Entonces, bueno, pues veis al final que he convertido datos, los he transformado, los he convertido en información, y de ahí he hecho unas visualizaciones que me permiten extraer conocimiento, como en el ejemplito tan simplón que pusimos antes. Y lo que hemos puesto ahora son algunos ejemplos de visualizaciones como estas, pero para entenderlo mejor, pues un tamaño un poquito más grande. Un ejemplo de visualización. El tema es una chorrada, pero bueno, está puesta porque a mí me parece que una visualización tiene que explicar bien y tiene que contar bien, y me parece que esta es simple y que explica bien. Ahora vamos a ver en qué consiste. Y ahí vemos cantidad de informes que son difíciles de entender, y es un problema de Business Intelligence. Entonces, en este caso, pues mira, tenemos aquí los 20 últimos años, desde el 99 hasta el 2019, y tenemos aquí a Leonardo DiCaprio y las novias que ha tenido en estos últimos 20 años, y aquí tenemos en el eje Y, tenemos las edades, pues Leonardo DiCaprio, que pasó en el 99 de 24 al año pasado a 44 años, en naranja, pues las edades
cómo evoluciona su edad y cómo evoluciona la edad de sus novias, ¿no? Vaya chorrada de informe, pero mirad, este Leonardo, pues se ve que su tope está en 25 años, el tope de sus novias. A partir de 25 algo no va bien, ¿no? Bueno, no da para más el ejemplo. Aquí tenemos otro, ¿lo cuentas, Lourdes? Sí, aquí tenemos un ejemplo un poquito más completo y va dedicado a todos aquellos que os guste Juego de Tronos. A los que no os guste, pues buscaremos más ejemplos, no os preocupéis. En esta herramienta de visualización, por un lado tenemos en azul los personajes principales que aparecen en Juego de Tronos y según te vas acercando a la parte de arriba, pues está Tyrion Lannister, que es el que aparece más veces. Aquí tenéis el link, y si no ahora lo ponemos en el chat para que podáis pinchar y acceder directamente desde vuestro navegador a este cuadro de mando y poder jugar con ellos. Si pincháis en uno de ellos, pues os saldrá cuántas veces aparece. En el círculo en la parte de arriba roja, lo que pone son las causas de muerte de Juego de Tronos, donde vemos que la más grande es por espada, ¿no? La mayor es por espada, y en las últimas tenemos comido por perros o suicidio. Y en la parte verde tenemos las familias que aparecen. La primera familia que aparece es la familia Stark, y así van decreciendo. En la versión online de esta página web podéis pinchar y jugar y ver pues un personaje de a qué ha muerto, a qué familia pertenece. Y bueno, para aquellos que queráis que os guste Juego de Tronos, os podrá ser también útil si estáis viendo la serie para saber y ubicaros de qué personaje está en cada momento. Y para los que no os gusta Juego de Tronos o para el público en general, os enseño esta otra gráfica que os va a mostrar de un modo muy sencillo cómo es de popular la fecha de vuestro cumpleaños. Se ha hecho un análisis y en los colores claramente se identifica pues todas las personas nacidas en septiembre, ¿no? Pues el 9, el 10 y del 15 al 20, que son las fechas más normales para nacer, y las más extrañas pues tenemos el 24 y 25 de diciembre, el 4 de julio, el 1 de enero, etcétera. ¿Coincidencia? Pues parece que algunas sí y otras no tanto, ¿no? Estoy viendo que la fecha de nuestro cumpleaños es bastante similar de popularidad. ¿La tuya y la mía? Sí, sí. Muy interesante. Sí. Podéis mirar cada uno dónde estáis y así seguramente los del 29 de febrero, que este año además tenéis la suerte de cumplir años. Vamos a ver, el 29 de febrero, pues mira, aquí. Ah, pues sí, pues hay unos cuantos. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de visualización. Ahora vamos a ver cómo se analizan los datos o realmente cómo se hace este análisis, ¿no? Este análisis nos sirve para saber, tener una perspectiva histórica, es decir, qué es lo que ha pasado. Si cogiéramos la tabla que enseñó antes Marcelo, podríamos ver las ventas de los productos del año pasado, de este año, etcétera, ¿no? Incluso luego podemos saber por qué pasó. Utilizando técnicas de data mining podríamos analizar esos datos para saber qué es lo que pasó. Nos interesa también saber qué está pasando, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Cuáles son mis ventas? Incluso el Real-Time Analytics, que llamamos. Hay una gran empresa de sector retail en España que tiene la sede en un pueblo de Galicia, y cuando entras en la sede tiene unas pantallas muy grandes que muestran las ventas que se están produciendo en tiempo real en cada una de las tiendas en todo el mundo. Para vuestra curiosidad os diré que la tienda que más vende, o la que más vendía cuando estuvimos allí, no era la de Madrid, de Callao, que muchos podrán pensar, sino la de Milano. Pero ellos están monitorizando en tiempo real las ventas de todos los productos. Adicionalmente, utilizando data mining, sabrían por qué está pasando, por qué estamos vendiendo este producto y no este otro. Pero vamos en estas técnicas más allá. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí con data mining intentamos adivinar la bola del futuro, incluso con un análisis prescriptivo que nos diga no solo qué va a pasar, sino qué tengo que hacer cuando esto ocurra. Esta es la visión del análisis de datos que tiene Gartner. En la medida de lo posible intentamos poneros las fuentes de donde obtenemos la información. Y vamos a hablar un poquito más de data mining o minería de datos. El data mining no es algo nuevo, lleva años existiendo. Lo que es nuevo es el cambio, porque ahora se puede hacer mucho más fácil y mucho más ágil. Antiguamente, o hasta hace unos años, hasta la explosión del Big Data, era muy costoso el poder tener muchísimos datos almacenados, una máquina que los procesara y que hiciera los análisis estadísticos, cosa que con el Big Data ha cambiado y se hace, como os comento, más ágil, porque además se tienen muchos más datos. ¿En qué consiste el data mining? Pues en analizar este volumen de datos para descubrir patrones, hacer análisis predictivos, utilizar técnicas estadísticas y también técnicas de inteligencia artificial.
Los usos del data mining son segmentación de clientes, detección de fraude. En todos los bancos, en las áreas de riesgo, se lleva utilizando muchos años, análisis de la cesta de la compra, descubrimiento de patrones de comportamiento. Hay un caso típico, que es el que se estudia en la mayoría de las escuelas de negocio, que es un caso, os he incluido aquí 2 links, ahora os cuento por qué, donde decían que había una cierta correlación entre la compra de cervezas y la compra de pañales. Después de analizar muchos datos, se identificó que las mujeres mandan al hombre a la compra los domingos por la tarde, le encarga que compre pañales y el hombre, ya que está allí, compra los pañales y coge unas cervezas para ver los partidos de fútbol. Y por eso se detectaba esa correlación o esa unión de 2 variables de compra de cervezas con compra de pañales. Como os decía, aquí tenéis el link en businessintelligence.info, donde explica el caso, y otro link del doctor Enrique Dans, donde desmonta el caso diciendo que los datos no eran muy buenos, que estaban sesgados, etcétera. ¿Vale? Y vamos a pasar ya con ¿qué es Big Data? Nosotros intentamos daros, como hay muchísima confusión acerca de este tema, muchísima gente que habla, que da su opinión, nosotros hemos preferido limitarnos a las fuentes del saber, como puede ser McKinsey. Según McKinsey, os recomiendo este informe, The Next Frontier for Innovation, Competition and Productivity, que es muy bueno, lo ponéis en LinkedIn y os sale el paper, está en inglés, creo que también está en castellano ya. Se refiere Big Data a aquellas análisis de cantidades de datos que las máquinas tradicionales no pueden almacenar, procesar y cargar. Es decir, los sistemas tradicionales que os comentaba antes Marcelo, de Data Warehouse, de Data Mart, se almacenan en bases de datos, generalmente en bases de datos relacionales. Pero estas bases de datos no están preparadas para la explosión de volumen de datos que vamos a tener actualmente. ¿Qué explosión es esa? Pues está claro que estamos en la era digital. Supongo que conocéis esta slide, os suena lo que pasa cada minuto en Internet. Me llama la atención que hay casi $1 millón de ventas en un minuto, de ventas online. Comentábamos de Amazon, o hay 41,6 millones de conversaciones a través de WhatsApp o de Messenger de Facebook, de 180 veces que le hablamos al Amazon Echo o al Amazon Echo, o al de Google, Alexa, o Alexa, a todas estas, 188 millones de correos. De hecho, todos nosotros, de los que estamos aquí conectados a este webinar, estamos generando información, estamos conectados a una plataforma, posiblemente mandando preguntas o chateando con gente, con lo cual estamos generando esta cantidad de datos. Fíjate, este es curioso, ¿no? En un minuto, 60 segundos, 694.000 horas vistas en Netflix, ¿no? Esto, bueno, al final lo que significa son personas concurrentemente viendo, ¿no? Parece que hay más gente que minutos, ¿no? O sea, realmente la cantidad de gente que está viendo Netflix. Es curioso, si os paráis a pensar un momentito, ahora Marcelo os dará unas pinceladas de lo que es el volumen, la cantidad de datos que generamos. De hecho, todos llevamos en el bolsillo o encima de la mesa un móvil que está continuamente generando datos, tenemos el reloj inteligente que nos monitoriza, en fin, la explosión de datos es brutal. Otro ejemplo que os pongo, también enfocado más a los que trabajéis en empresas y tengáis interés por este tema de datos, que aunque creo que la noticia es fake la última parte, sí que es cierto lo que ha costado ganar 50 millones de usuarios. Pues a una aerolínea 68 años, el teléfono 50 años, la televisión 22 años, y cuando ya entramos en los canales digitales, el ordenador 14, el teléfono celular 12, YouTube 4 años, Twitter 2 años, y aquí pone que Pokémon GO 19 días. No estoy yo tan segura si serán 19 días, pero lo que sí es seguro es la explosión de usuarios que ha tenido Pokémon GO o Fortnite, comentamos antes, es brutal. Y a la velocidad que va esta transformación, que cada nueva giro de tecnología es más rápido, ¿no? Volviendo de nuevo un poco, y no podemos dejar de mencionar en una parte de introducción a Big Data, las Vs. Según Gartner, cuando hablamos de Big Data, cumplimos estas 3 Vs. El volumen de datos que sea tremendo, que sea enorme. La variedad, y la variedad de datos nos referimos a datos estructurados y no estructurados. Datos estructurados es las tablas que mostraba antes Marcelo, donde son todo códigos, una dirección, un producto, un importe, una fecha, etcétera. Datos
no estructurados, como es una foto, un texto, una frase, un tweet, o datos semiestructurados, que es a lo mejor un tweet que tiene un usuario, que es estructurado, y luego una foto o un trozo de texto aleatorio, que es no estructurado. Y la tercera V que es importante es la velocidad. La velocidad tiene varias cosas. O sea, la primera es en qué velocidad, en qué volumen, qué rápidamente se generan estos datos, lo que hemos visto antes, lo que pasa en un minuto en Internet. Lo importante que es cargarlos y poder reaccionar a tiempo. Si tenemos un paciente a la espera de un diagnóstico o de que apliquemos una determinada cosa, no puede estar esperando que se haga un análisis para ver cuál es el mejor tratamiento que se pone. Y también una velocidad unos datos que en algunos casos son muy efímeros, porque nos interesa la noticia en este momento. Cuando ocurre la noticia es súper importante, tenemos millones de tweets, al día siguiente hemos olvidado la noticia y aquellos tweets o lo que comentaba la gente pues ya no es realmente importante. Bueno, estas 3 Vs son fundamentales. Me hace gracia porque hoy en día, en el afán de la gente de explotarlo, luego pasaron a las 5, luego a las 8 Vs. La última versión que he visto iba por 40 Vs. Pero bueno, yo es que ni me molesto en leerlas. Pero estas son súper relevantes. De hecho, un comentario. Cuando hablamos de Big Data, en el nombre va colgado el tamaño, el volumen, ¿no? Y es brutal. Ahora vamos a hablar un poco más de volumen. Pero el problema viene por esas 3 Vs a la vez. Es decir, si solo fuera un problema de volumen, sería un problema bastante menor. Pero es un problema que crece exponencialmente manejar ese volumen en tiempo real y con datos ya no estructurados, sino datos como fotos, ¿no? Esa combinación es la que hace que el problema sea morrocotudo, ¿no? Bueno, a mí me gusta la foto del iceberg, aunque me parece que proporcionalmente no está bien pintado, y lo que representa es los datos estructurados de los que llevamos hablando, pues son como un 20% frente a los datos no estructurados, de los que ya también hemos mencionado bastante. Pero esto es del panorama de datos que hay actualmente. Hablamos de, por ejemplo, un registro en una base de datos podría ser aproximadamente 5K. Un registro de texto, más que un registro de texto, por ejemplo, esto podría ser un currículum. Un currículum sencillito, yo que recibo muchos, pues podrían ser 100K. Un currículum ya más potente con algún gráfico o imagen, 500 casi, los he visto hasta de 1 mega. Una foto, pues una foto dice ahí 1 mega. A mí se me hace poco. Cualquier móvil que tiene 12 megapíxeles de resolución te está grabando fotos que ocupan 3 megas, ¿no? 1, 3, incluso alguno más, depende ya de otras características de la foto. Una canción, ¿no? Pues ¿cuánto ocupa una canción? Pues 5 megas. Y un vídeo de alta resolución, se me va más el tiempo y qué bonito me está quedando este vídeo y es en una cámara de alta resolución, pues 5 gigas. Y si ya es una película, pues 50 gigas, ¿no? Pero a mí me hace entender la magnitud del problema de volumen al que vamos. Pensar, por ejemplo, en el tema del coche, la navegación autónoma, ¿no? Un coche autónomo navegando necesita y genera una información en 1 segundo de 1 giga. Mira, aquí tenéis los órdenes, ¿no? Que es curioso, todos sabemos ya que son los megas, los gigas, estamos acostumbrados, ya como se nos ha quedado corto el espacio para el mail y para las fotos, pues ya le hemos contratado a Google 1 tera, ¿no? Ya cuando vamos para arriba con el peta, el hexa, el zeta, esto ya es en entornos más profesionales. Bueno, pues vuelvo al cochecito. Un cochecito autónomo en 1 segundo genera 1 giga. En 1 año genera, en vez de 1 giga, 1 peta, que es multiplicar pues al teras por 1000, al peta por 1.000.000. Un coche en 1 año. Bueno, pues en España, suponiendo que el 5% de los coches que tenemos fuera autónomo, estaría generando 1 zettabyte. En España, 5% de los coches en 1 año. Con esto haceros idea que si hablamos de navegación autónoma en el mundo, no hay sistema de almacenamiento hoy en día capaz de albergar esta información, ¿no? Este es el problema pero claro, vuelvo a decir, esto es información, ¿qué volumen? Pero en tiempo real, porque el coche no puedes decir, uy, he atropellado o me he chocado, para la siguiente vez lo haré mejor, ¿no? En tiempo real. Este es el problema. El dato que se produce en tiempo real y que tengo que analizar en tiempo real, y datos como imágenes de lo que voy teniendo enfrente y con lo que tengo que ir navegando y lo que me van diciendo los sensores. Bueno, aquí hay otro ejemplo que me encanta, y me encanta no solo por el tema del tamaño,
sino también porque a mí me genera reflexiones sobre el tema de la protección de datos y el derecho a la intimidad, etcétera. Bueno, la web es Big Pixel. Yo os la recomiendo. No lo hagáis ahora porque entonces perderéis un poco el hilo, ¿no? Pero es muy fácil. Buscáis Big Pixel y os saldrá. Esto es Shanghái y las flechitas que aparecen aquí, pues es donde está pues las ciudades alrededor, ¿no? Con 2 dedos en el móvil vais haciendo zoom en la foto. No he dicho, pero esto es una foto, cuando hablaba antes de que si una foto de 12 megapíxeles ocupa 3 megas en el almacenamiento, esta es una foto de miles de billones de píxeles, que alguien dirá, te has equivocado. No me he equivocado, miles de billones de píxeles, pero claro, lo que me permite eso es ir haciendo zoom. Voy a ir acercándome a esta plaza, ¿no? Aquí vemos que pone ahí que es de Shanghái, y aquí esto pues podrían ser, yo qué sé, personas quizá. Vamos a acercarnos más. Sí, parecen personas. Fíjate, me voy a acercar a estas de aquí. Pues mira, están aquí, no son 3, son 2 y algo, ¿no? ¿Qué es eso? A ver. Mira, son 2 y una maleta. Verdaderamente, aquí está el señor, un señor. Puedo ver señores en las azoteas, en los edificios, son muchos edificios de oficina, en las plantas de los edificios. Entonces, al margen del volumen, no hay sistema de almacenamiento para albergar fotos de todas las ciudades del mundo en puntos estratégicos todavía, pero a esto vamos. Pero también, imagínate que este señor dice, yo paso de redes sociales, quiero proteger mi intimidad. Bueno, pues será cuando estés encerrado en tu casa de hormigón, ¿no? Pero quiero decir, cuando salgas a la calle, fotos, puntos estratégicos de tan altísima resolución y de mucho menor, que no hace falta tanto en las esquinas, pues hacen que al final, cuando sales al mundo, pues estás localizado, porque hoy en día el reconocimiento de persona, reconocimiento facial, es algo que hacemos aquí con robots en DataHack, ¿no? Entonces, imaginaros, para las grandes compañías. Bueno, pues pasamos a otro punto de concentración que os pedimos, y es hablar cómo sería un sistema de información para almacenar toda esta barbaridad de Big Data de la que estamos hablando. La buena noticia es la siguiente: si alguien quiere desconectar de cómo sería esta solución, y no nos vamos a enrollar mucho, quedaros con la esencia. Mirad, cuando hablamos en Data Warehouse, decíamos unas fuentes de datos estructurados, que son transformados, las ruedecitas, agregados, limpiados, generados maestros, etcétera, guardados en un almacén para análisis y luego generadas las analíticas. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que los datos pues son esa barbaridad de la que hablábamos, barbaridades de volúmenes en tiempo real, etcétera. Pero es un motorcito que convierte toda esa información en conocimiento. Técnicamente, ¿cómo se llama el almacén? Pues típicamente se llama Data Lake o lago de datos. Aquí lo tenéis, ¿no? Y que tenéis una comparativa de cómo sería un almacén de datos estructurados frente a un almacén de datos para Big Data, Data Lake. Data Warehouse versus Data Lake. A mí de entrada no me gusta cómo está planteado, aunque esto lo encontraréis en todos los sitios y es lo normal. Y yo entiendo que ayuda a entender. Ahora, he de decir que no es uno u otro. Un Data Lake que se precie, también he de decir que el 80% de los data lakes, según Gartner, no ha dado frutos, ¿no? La mayoría de los data lakes se han montado de 2016 hasta la fecha, muy poquitos años, con muy poco conocimiento. ¿Y qué ocurre? Pues ocurren cosas como que, dada la facilidad que hay para almacenar en estos sistemas de Big Data, almacenar cantidad de datos y en tiempo real, pues hemos dicho, qué bien, vamos a volcar datos. Pero eso no va a ningún lado. Muchas veces esos data lakes, no digo en el 100% de los casos, pero requerirán una capa de datos agregados, con lo cual es perfectamente compatible y posible tener en un data lake una capa de datos no estructurados donde cargo masivamente y por encima una capa de datos estructurados o agregaciones de datos no estructurados que se agregan para luego la analítica. Entonces, no es tampoco uno u otro, pero bueno, un poco estas tablas te ayudan a entender. No da tiempo en el día de hoy. A mí me encantaría hablar de cada una de estas cosas, está cargadas de significados, pero ya sé, porque nos hemos demostrado que en este poco tiempo pues no da tiempo a explicarlo, así que pues podría ser perfectamente objeto de otro webinar, explicar qué es un data lake y cómo funciona y las características. Quedaros en cualquier caso que hablamos de un sistema capaz de albergar
todos esos datos de esa variedad en tiempo real con ese volumen y poder hacer analítica tan compleja, no solo como hacer unas estadísticas como las que hemos enseñado, sino hacer un análisis predictivo, un análisis de fraude, un motor de recomendaciones, detectar patrones en una cadena de producción, el mantenimiento preventivo de maquinaria. Ahí detrás hay mucha pasta, ¿no? Y eso es un coste tanto en arquitectura y en procesamiento Big Data como en conocimiento y en ciencia de datos y análisis predictivo. Lo dejamos aquí como pincelada. Al que le interese, que diga, yo quiero que esto se trate en mayor profundidad. Nos lo ponéis en el chat y tomamos nota para eso. Vale, vamos a seguir avanzando con casos de uso de Big Data. Hay muchísimos casos de uso. Según McKinsey, lo que más se utiliza el Big Data es para marketing, para temas de captación y clientes, después para optimización de procesos, para análisis de riesgo e incluso para nuevos modelos de negocio, que yo creo que es donde deberíamos impulsar a las empresas para ir más allá. Es decir, una Telefónica ya no quiere vendernos líneas de comunicación, sino que tiene su negocio también vendiendo datos de clientes, o Amazon, o nuevas cosas que se pueden hacer. En concreto os voy a contar 2 casos de uso bastante innovadores. El primero es el proyecto Diáforas. Este es un proyecto que estamos desarrollando aquí en DataHack dentro de nuestro departamento de consultoría, en concreto en Labs, que es el departamento de I+D, que se trata de dotar a un robot Pepper, que es el que estáis viendo aquí en la imagen, de la inteligencia artificial necesaria para el tratamiento y detección de enfermedades degenerativas como es el Alzheimer. Es un proyecto de robótica asistencial. ¿En qué consiste el proyecto? Pues en dotar, como os decía, con inteligencia artificial para que el robot pueda reconocer entornos, objetos y personas, puede identificar a las personas, mantener una conversación por voz con ellas y poder identificar emociones, estado de ánimos, etcétera, mediante el vídeo y el audio. Aquí veis unos ejemplitos, cómo el robot está reconociendo una persona en la foto de abajo, cómo está reconociendo también lo de atrás, que no recuerdo que era un teléfono, o arriba una botella de agua, un teclado, un plátano, etcétera. Dentro de este proyecto, para hacer las pruebas de finalización del proyecto, tuvimos la suerte de poder llevarlo al centro de referencia del Alzheimer, que está el Centro Español de Referencia del Alzheimer, que está en Salamanca, y pudimos ver al robot interactuando con los pacientes. Es algo muy novedoso, tendrá, esperemos, futuros usos, y realmente tranquilos, no os preocupéis que no vais a tener robots en casa cuidándoos cuando seáis mayores, pero sí permite conocer mejor temas como son las enfermedades degenerativas y poder mejorar en la investigación de estos casos. Bueno, yo soy un poco más futurista y pienso que lo tendremos, y los tendremos no muy lejos, a robots de una manera u otra, o inteligencia artificial en nuestros hogares. Bueno, sí, mis hijos dicen que los Alexa se van a pelear de cuarto a cuarto, una Alexa contra el otro Alexa. De hecho, uno de ellos ya cambia el nombre para que no se llame Alexa también. Pero de momento se mantienen cada uno en su dormitorio. Otro caso de uso más conocido y más estándar es el caso de uso de House of Cards. Netflix, en un momento dado en que había muchísima competencia con todas las series lanzaban una temporada y la gente no veía la segunda, tenía que decidir hacer una inversión de 100 millones de dólares para crear una serie. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron varias cosas. Lo primero, monitorizar 33 millones de clientes para ver qué es lo que estaban viendo e identificar las 3 claves que tenían éxito en una serie, que eran quién es el director. Escogieron a David Flinch, el de la red social, el de Facebook, quién era el actor de moda, el que más tirón tenía, y era Kevin Spacey, antes de que cayera en desgracia el pobre, y cuál era la trama que había tenido más éxito, y eligieron la versión británica de la BBC de House of Cards. Cogieron estos 3 ingredientes. Además hicieron también un concurso por el cual le daban $1 millón a aquella persona que hiciera el mejor algoritmo de recomendación, ¿vale? Y después se dedicaron a hacer campañas personalizadas a clientes para identificar cuáles eran potenciales. Cuando salió la serie de House of Cards fue un auténtico éxito, y os digo algunos números adicionales, aparte de que todos supongo que la conocéis. Tuvieron un 86% de mejora en la retención de clientes. En el Customer Lifetime Value, los que venís de banca, si alguno viene, y si no, nos lo ponéis en el WhatsApp y en el chat, y ya os haremos otro
otro webinar de temas de clientes. Tuvieron esa mejora en la retención y tuvieron 3 millones más de abonados el primer mes, de los cuales el 7% en Estados Unidos. Total, que en el primer trimestre habían conseguido amortizar toda la inversión que hicieron para hacer esta serie. Es una serie hecha a medida de lo que el público ve y de lo que el público quiere ver. Y ahora vamos, Marcelo, ¿nos comentas un poquito cuáles son los perfiles de Big Data? Bueno, de estos de los casos de uso hay muchos y algunos son muy sonoros como estos, ¿no? Y son muy aparentes y a la gente le encanta, como si haces una visualización de Juego de Tronos o cuentas el caso de House of Cards, ¿no? Pero es verdad que de cuando nosotros empezamos en DataHack con inteligencia artificial y empezamos a enseñarla en el máster, pues nos sentíamos bastante solos, ¿no? Había muy poquitos proyectos como este. Es verdad que pasan los años y vamos a eventos como Big Data Spain, hoy llamado Big Things, y el panorama ha cambiado y cambia rápidamente, y es verdad que cada vez están más cerca. Antes dije, es verdad, lo dije, y bueno, no lo digo yo, lo dice Gartner, la cantidad de proyectos que no han llegado todavía a ver la luz, pero esto está aquí para quedarse, y es verdad que cada vez hay más proyectos más serios hechos con tecnologías más avanzadas y más casos de uso de éxito. Bueno, de hecho es que, en mi opinión, y seguro que estás de acuerdo conmigo, las empresas que no vayan hacia esto desaparecerán. O sea, no es que Amazon o Google se las coman, es que su propia competencia ofrecerá unas ventajas competitivas con las que va a ser muy difícil poder competir. Bueno, y ahí está el caso del taxi y cómo viajamos hoy en día. ¿Quién va hoy y se plantea un viaje, unas vacaciones entrando en una agencia? Yo no sé dónde hay una agencia de viajes, ¿no? O simplemente ir a comer a un sitio y miras Marcelo, la opinión. que podemos tener gente de las agencias entre nuestro público. Es un mundo, como os contábamos al principio, muy cambiante. Bueno, es una realidad y por supuesto, y taxistas, ¿no? Pero es de verdad que la realidad cambia. Y hay que adaptarse. Vamos a hablar de adaptación, vamos a hablar de los perfiles nuevos, ¿no? Bueno, esto también es un área que se presta un poco a controversia. Y lo primero porque depende el tamaño del proyecto y de la madurez en Big Data de la organización. Pues estos perfiles se pueden llegar a quedar muy cortos. Yo conozco organizaciones que están muy maduras en Big Data y Analytics y que tienen no 4 o 5 como están aquí pintados, tienen decenas de perfiles de Big Data. Pero he de decir también que estas me sobran casi dedos de la mano de las que conozco que están así. Hablo de empresas del IBEX 35 y solo algunas. Cada semana visitamos empresas que les hablamos y que quieren hablar de Big Data y que tienen problemas de Big Data, pero que antes que eso tienen carencias enormes de tratamiento de dato estructurado. Entonces, bueno, simplemente relativizar. Una empresa que empieza de verdad a hacer Big Data no empieza ni con 20, ni siquiera con 5 perfiles. Una empresa que empieza, con suerte, empieza con 2 perfiles básicamente, uno de Big Data y uno de Analytics, simplificándolo bastante. ¿Qué haría la persona o el perfil de Big Data? Pues al final tiene una tarea absolutamente clave y una tarea bastante grande, ¿no? La podríamos resumir en una frase que sería proveer de datos corporativos a los que tienen que analizar los datos. Por rascar un poco más qué significa eso, pues hemos hablado de la cantidad de datos que hay. Muchos de ellos son externos, lo hemos visto. Imaginar los datos de redes sociales, y os aseguro que no nos sirven los datos como a nosotros nos interesa. Así que cuando ellos lo consideran, cambian los interfaces y tú no puedes decir, ay, mira, no puedes parar el negocio. Con lo cual simplemente mantener los flujos de datos, que se llama el proceso de ingestar los datos, mantenerlo al día. Los datos van creciendo y creciendo, con lo cual esos almacenes tienen que ser escalables. Hemos dicho que es importante que el dato no esté muy fragmentado, con lo cual hay que integrar los datos y que un dato idealmente esté una sola vez, con las distintas visiones que necesita el negocio, pero una sola vez, y se sirva a las aplicaciones como servicio a demanda. Y además los datos que deben de ser protegidos por temas de privacidad de datos, pues que sean convenientemente protegidos. Todo eso es además es una tarea titánica de la gente que trabaja en Big Data, y que si hacen su trabajo y proveen de datos corporativos a la gente que tiene que hacer el análisis, los especialistas en análisis de datos, que ya bastante faena tienen con hacer unas analíticas tan potentes que permiten las distintas técnicas de análisis visual de datos, de análisis descriptivo, análisis estadístico y, por supuesto, las técnicas de análisis predictivo, machine learning,
etcétera. Con suerte la vida de estos señores que hacen análisis de datos es más sencilla si tienen una capa de equipo técnico que les provee de datos corporativos. A nosotros nos parece que en el mundo al que vamos hay que profundizar un poco más, y ahí, sin entrar demasiado en detalle, pues mencionar que dentro de un perfil, macro perfil que se llamaría Big Data, pues hay arquitectos, y bajo el paraguas de arquitectura Big Data hay temas, lo dejo como titular, temas de arquitectura de datos. Antes decíamos, una capa de datos tal cual los ingesto, o meto una capa de data warehouse por encima. Pues eso al final no es lo mismo, lo harás con ladrillos, pero no es lo mismo hacer un hospital que hacer un almacén que una casa, ¿no? Pues hay una arquitectura de datos. Esa arquitectura se construye sobre una infraestructura hierro y un primer nivel de infraestructura que es el sistema operativo, y por encima una plataforma software, y ahí está desde el software de base de datos relacionales, y para el que le suene y si no que lo oiga por primera vez, base de datos no SQL o clúster de Hadoop, eso es plataforma, como lo es por ejemplo Spark, por cierto, que es una tecnología del año 2013, ¿no? O sea que es relativamente nueva, pero es tan clave que ha madurado mucho en los últimos años. Bueno, pues otra plataforma más, o todas las herramientas de Business Intelligence. Eso es plataforma, con lo cual estamos hablando de arquitectura de datos, arquitectura de infraestructura, arquitectura de plataforma, y luego hacer que el flujo de datos a través de esa arquitectura de datos, de infraestructura y de plataforma, que ese flujo de datos desde los orígenes hasta el negocio fluya, sería labor de los ingenieros que tienen que pues hacer todos esos procesos de ingesta, transformación de datos, maestros de datos, calidad de datos. Son procesos típicos de ingeniería de datos. Y por encima pues están los especialistas en Visual Analytics, análisis estadístico de datos y ciencia de datos. En una organización que va madurando y van aumentando estos perfiles, surge una figura que es la de un nivel ejecutivo que reporta al comité de dirección, que es el responsable de datos, el Chief Data Officer, y es un poco el que coordina el que todo esto funcione, ¿no? Insisto, cuando una organización empieza, suponiendo que esté gestionando bien sus datos estructurados, si empieza a meterse en Big Data, no empieza por esta vorágine de perfiles. Nosotros creemos que ya hay que formar a los profesionales de los próximos años, y por eso hemos organizado nuestro máster con unos bloques, 4 grandes bloques que responden un poco a esta estructura de perfiles. ¿Vale? Uh-huh. Vale, y os estaréis preguntando, ¿hay mucha demanda de estos perfiles? Según la fuente del periódico 5 Días, ahora mismo en España los perfiles más difíciles de cubrir en España son todos los relativos a Big Data. En DataHack tenemos también una división de Headhunting, de HSIC, con una persona, Paloma Romero, que lo lleva, que puede dar fe, porque tiene ahora mismo muchísimas peticiones, tanto de Big Data, que está la primera con el doble de frecuencia que la siguiente, como Data Scientist, que está en la tercera. O sea, tenemos Big Data, ingeniero informático, ingeniero de negocio, y luego tenemos toda la parte de Data Science, mantenimiento, etcétera. Con lo cual es una de las posiciones, realmente hay mucha demanda de estos perfiles en España. No solo la hay, sino que la va a haber no solo en España, sino también tenemos pues en Latinoamérica, en toda Europa, en muchísimos países. ¿Y sabéis quién es este? Este sí es más fácil, ¿no? Este sí sabéis, Broncano, sabéis lo que viene ahora, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto está ganando un Data Scientist? Pues según un estudio que presentaron la Universidad Oberta de Cataluña con Big Cloud Data Economy, un Data Scientist Junior gana una media de 30.000 euros anuales más 4.600 de bonos, unos 35.000 euros. Cuando llega a ser senior puede ganar en torno a 50.000 euros con 5.000 de variable. El jefe de los Data Scientists 75.000 euros con 8.000 de variable. Un Data Engineer 42.000 cuando es junior, y un Data Architect unos 52.000 euros. Como veis, son profesiones que están bastante bien pagadas. De hecho, nosotros a través de nuestra división de SIG podemos corroborar que estos son sueldos de mercado y que son sueldos que se están pagando en España, y no son los típicos las típicas estadísticas que dicen pues nadie gana eso. Os podemos asegurar que estas estadísticas son ciertas y que estos sueldos son los que se están pagando a la gente que se dedica a esto ahora mismo en España.
Y claro, ahora ya me estaréis todos preguntando, ¿puedo ser yo? ¿Puedo ser yo? ¿Cómo puedo convertirme yo en un profesional de Big Data? ¿Esto es para mí? ¿Esto es para todo el mundo? Bueno, pues os vamos a dar unas pinceladas a ver si con esto os podemos ayudar. La primera pincelada es el Excel. Si el Excel os da sarpullido y no os liáis, esto no es lo vuestro. Claramente es como el primer descarte. Ahora, si estáis habituados a manejaros con Excel, con ficheros, os hacéis vuestras tablas, vuestros informes, vuestros reportes, pues puede ser una buena señal. Si además ya sois muy apañados porque ya sabéis las funciones avanzadas de Excel, de VLOOKUP, de hacer una pivot table, pues mucho mejor. Una vez que ya seguís en la línea de trabajo de Big Data, tenemos dos tipos de perfiles. Los perfiles técnicos, cuando son perfiles técnicos me refiero a matemáticos, físicos, ingenieros, informáticos o personas que aunque no tengan esta titulación han trabajado en estos ámbitos técnicos, ¿vale? Esos irían por un lado y en el otro lado tendríamos al resto de gente que no es técnica. Pues gente de económicas, de empresariales, de contabilidad, de finanzas o incluso gente de otras áreas que no tengan nada que ver. Nosotros últimamente hemos tenido pues diseñadores gráficos, arquitectos, antropólogos, varios biólogos. Realmente, pues yo creo que acumulamos de todos los orígenes. En el caso de los perfiles técnicos, miraríamos en la slide, aquí en la parte de la derecha, ¿vale? Hay que saber programar en algún lenguaje de programación, hay que saber lenguaje SQL y hay que saber algo de Linux. Si lo sabéis bien, si no lo sabéis, os podéis poner en contacto con Marcelo y nosotros os ofrecemos unos cursos gratuitos online para que conozcáis esos conocimientos. Los perfiles que no sois tan técnicos, os proponemos un curso. Perdona, Vanessa, sóplame cómo se llamaba el formato de la formación Connected Learning Live. Connected Learning Live. Vale, un curso en modalidad Connected Learning Live, que lo que quiere decir es que lo puedes hacer desde casa, pues tipo este Meetup, desde casa, desde el autobús, etcétera. Y hacemos un pequeño curso de introducción al Big Data. El próximo empieza el 16 de marzo. Por estar en este Meetup os haríamos un 40% de descuento para donde ya podéis ver si realmente esto es lo vuestro o no. Y el paso siguiente sería ya poder participar en nuestro máster de experto en Big Data y Analytics. El primer módulo que tiene, que es el de Visual Analytics, lo puede hacer cualquier persona con un cierto perfil técnico y ahí os daríamos los pasos para poder enfocar vuestra carrera en Visual Analytics y ser un usuario, un analista de negocio, etcétera, o pasar al siguiente módulo de Data Science, de arquitectura o de Big Data Engineering. ¿Vale? Voy a decir en este punto que no es un camino, sobre todo los que llegan de cero, y ya son muchos, que hacéis a ciegas. Ya son casi 400 alumnos los que han hecho el máster de Big Data Analytics en 34 promociones. Nosotros no nos dedicamos a otra cosa, no hacemos otro tipo de formaciones. Hacemos formación en Big Data y Analytics, y ya son casi 400. Entonces, una cosa que intentamos desde el principio es el acompañamiento, por supuesto durante el máster, con las tutorías y la cercanía, pero entendemos perfectamente que hay gente que tiene muy claro que esto es lo que quiere y hay gente que lo intuye, que ve la ampliabilidad, pero no es una apuesta a ciegas, no es una ruleta rusa y nosotros acompañamos a la gente que está aprendiendo, que empieza desde cero, a que descubra de forma gratuita si esto es lo que quiere, porque no se trata de poner una criba, porque no es lo más importante lo que sabes de forma previa, ¿no? Sino las ganas, la actitud y lo que estés dispuesto a poner para aprender. Entonces, simplemente dejar el mensaje del acompañamiento. Vale. También, si hay algunas personas que son capaces de hacer formación online, os recomendamos los cursos de Coursera o de Cloudera, donde hay muchos cursos. No es lo mismo que nuestra formación. Nuestra formación está impartida por profesionales pegada a las empresas y tiene un 100% prácticamente de empleabilidad, pero obviamente hacer cursos online pues es otro medio para aquellos que quieren. Otro día haremos un webinar específicamente de qué es esta formación. No se puede contar tantas cosas en tan poco tiempo, pero una pincelada puede haber quedado. De todos modos, si nos seguís en el Meetup o como por redes sociales o lo que sea, iremos informando y podemos hacer una sesión concreta. Y esto es un poco lo que queríamos comentaros. No sé si, Vanessa, tenemos algunas preguntas. Tenemos bastantes preguntas. ¿Y de tiempo cómo vamos?
Pues por 5 el minutos. momento, en 5 o 10 minutos creo que las podemos... Porque podemos responder. seleccionar las que estén las más preguntadas. Exacto, y eso es luego un pues poco lo poder que- hacer un... Eso es lo que vamos a ir haciendo. De todas maneras, Vamos. luego, O las más si, fáciles. si veis que ahora mismo no respondemos a las preguntas es porque lo vamos a hacer por correo electrónico porque tienen un poco más de... No porque no lo enjundia. sepamos. Exactamente. Oye, yo si preguntan la arquitectura de un data lake, la contamos, pero no serán 5 minutos. A ver, pues precisamente Carlos nos estaba preguntando, pero supongo que en la parte del final se ha resuelto las diferencias entre los distintos perfiles de profesionales. Pero yo Esa creo- pregunta viene de antes porque es una de las efectivamente. Incluso podemos hacer un meetup donde detallemos más qué tiene que saber cada uno, en qué trabajan, a qué se dedican, qué titulación es la buena. Exacto. Luego, creo que Antonio esta pregunta va a tener un poco más de enjundia y creo que le vamos a responder por correo. Nos preguntaba las diferencias entre Data Lake y Delta Lake. Bueno, efectivamente es una diferencia, ya entramos en detalle. Antonio, tú arquitectura. no eres dummy, ¿eh? Eso es. Podemos hablar de arquitecturas capa, lambda, pero yo creo que eso ya no es un... No es de nivel este meetup. Ujú. Vale. Alberto comentaba en un comentario sobre el tema de los coches autónomos que entiende que todos estos tipos de datos o el conjunto de datos podrían ser de carácter efímero, o sea que podrían ser más generales. Pueden ser de carácter efímero en el momento de la conducción, pero pasan a un almacén de datos para luego hacer los modelos predictivos y poder entrenar a los coches a que conduzcan solos. Entonces, posiblemente, efectivamente, tú vas conduciendo, una vez que has pasado el semáforo, a tu coche le da igual. Pero cuantos más datos acumules, mejor serán las estimaciones. Pero es verdad, o sea, está claro que no toda esa barbaridad de datos de la que hemos hablado necesitan ser persistidos, pero es un buen punto. Hay un problemón enorme para entrenar a los vehículos de conducción autónoma. Podréis encontrar una charla que dimos hace tiempo, una persona que precisamente hoy trabaja en Fortnite, y hablaba de cómo entrenar coches autónomos, y como no hay datos, tú no puedes decir, bueno, voy a atropellar a 1 millón de personas y entonces ya sabré muy bien las circunstancias, ¿no? Entonces, cómo entrenar en mundos virtuales los coches autónomos. Bueno, con esto lo que quería decir es que es súper relevante los datos que se van almacenando, y los que no sean relevantes, pues efectivamente se purgan, pero que es una información valiosísima. Uno de los principales problemas que tienen los algoritmos hoy en día no es voy a afinar un poquito más la precisión, es un problemón enorme de falta de datos, con lo cual ojo, no podemos desechar a la ligera datos. Tenemos un auténtico aluvión de preguntas en estos momentos, así que vamos por partes. A ver, nos preguntaba, si mal no recuerdo, Nacho, si es necesario ser informático o ingeniero para poder trabajar en Big Data. Y Laura nos hacía una pregunta bastante interesante, y es, quiere asegurarse que los sueldos que habéis comentado son sueldos reales. Vale, pues Laura, yo te aconsejo, entras en LinkedIn, imagino que todos los de este Meetup tenéis LinkedIn, y si no, cortad ahora mismo la conexión y abriros un perfil de LinkedIn. Entra en LinkedIn, pon DataHack en personas, y las personas que encuentres, dile, oye, perdona, ¿te importaría decirme cuánto ganas? Si te lo dicen, tendrás la fuente tú misma. Por favor, no preguntes a los de DataHack, que esos ganamos un poco menos, pero... Pero dices de DataHack y no de DataHack, entiendo Preguntes que te refieres. Data Scientist, Pregunta sí. antiguos alumnos. Antiguos gente que esté trabajando que ya hayan de- acabado, pues pueden ser fácilmente 300. Pregunta Entonces, cualquiera y- lo que te refieres, no preguntas a gente que trabaja aquí. Pero bueno, Si no preguntes a los empleados de DataHack, mejor eso no les preguntes. fija, yo voy a decir una pincelada. Tú nos lanzas las preguntas de 2 en 2 para ver si vamos más rápido, ¿no? Yo lo intento, la estoy intentando encajar. Mira, he de decir una cosa de lo que dices. ¿Es necesario ser informático para trabajar en Big Data y Analytics? La respuesta es no. Ahora, si lo que estás pensando es, ¿y puedo pasar y trabajar en Big Data y Analytics sin saber programar, sin aprender de Big Data? No. Magia no hay. Lo que quiero decir es que es un camino, y lo que nos vamos a hacer, va a hacer una carrera de informática. De hecho, nosotros no pedimos tener una carrera. Ahora, pues es verdad, hay que adquirir una serie de conocimientos técnicos, es un camino en el que tienes que descubrir si es realmente lo que quieres, y he de decir que entre nuestros alumnos más brillantes, hoy en día mejores profesionales, bastantes de ellos no eran informáticos ni de carrera ni de perfil.
y han adquirido primero los conocimientos previos y luego todo lo que les hemos enseñado de forma práctica, y hoy son profesionales. No es nada difícil encontrar perfiles como los de ellos, buscarles y preguntarles. Aún así, si alguna persona nos está viendo, tiene sus hijos en bachillerato, tienen que elegir carrera, les gustan las ciencias, que hagan matemáticas. Vamos, y si quieren dedicarse a esto. Bueno, si les gusta, ¿no? Claro, de hecho, les gustan las ciencias y les gustan las matemáticas. Okay. No obliguéis, por favor, si los niños son artistas, no les obliguéis a hacer matemáticas para que sean data scientists. A todos aquellos que nos estáis preguntando sobre los cursos y demás, no os preocupéis, que os vamos a ir respondiendo por correo electrónico uno por uno mañana a partir de las 9 de la mañana. Álvaro nos pregunta que si, en vuestra opinión, ¿cuál es el sector empresarial más avanzado en Big Data? Si el financiero, o gas u otros. Yo no diría tanto sector como empresas. Es decir, ¿quién es el rey del Big Data? El que lo inventó, Google. ¿Quiénes son las empresas más punteras en Big Data? Posiblemente no desarrollando los algoritmos en España, lo que hemos comentado, Netflix, Amazon, Airbnb, en España posiblemente Cabify. O sea, que no es tanto por sectores, sino por modelo de negocio basado en los datos. Cuanto más novedosa es la empresa y más digital, mejor tienen los datos. Es decir, que los bancos, el mismo Banco de Santander, que además viene de un montón de fusiones, pues ha ido arrastrando datos de distintas entidades. En la parte que comentaba Marcelo de unificar, etcétera, tiene un montón de sistemas fuente. No son tan ágiles y tiene, además, está regulado, es un sector regulado, con lo cual es muy importante el Big Data, pero teniendo muchos datos, tiene impedimentos para poder utilizarlos de un modo ágil, versus un Cabify que ha creado una plataforma digital, que todos los usuarios se han dado de alta de modo digital, que todos han metido los datos y que tiene posiblemente un solo sistema de fuente de datos. Bueno, yo quería decir que Big Data Analytics es un proceso completamente transversal y que no hay sector que escape a la transformación digital. Y os reto a plantear alguno en donde no haya ya casos de uso, pero es verdad que no todos los sectores van a la misma velocidad. Por ejemplo, sector industrial es un sector con un potencial brutal y llegará, y no lo va a conocer, perdón, ni la madre que lo parió, pero es verdad que va bastante lento, por lo menos en España. Es decir, lo que se puede hacer en una cadena de producción para predecir qué determina la calidad de un producto, ¿no?, es algo contrastado y probado. ¿Se está haciendo todavía? No. ¿Se va a hacer? Sí, absolutamente. Y luego hay sectores sorprendentes, ¿no?, como por ejemplo sector jurídico, donde no digo yo que sean pioneros, pero a partir de toda la digitalización de resoluciones, de documentos, etcétera, se está haciendo bastante de análisis de minería, textos, de predicción de sentencias y de planteamiento de casos. Pero ¿no? siendo honestos, quizá a pesar de lo que yo he dicho, los bancos, BBVA, Seguros, una empresa BBVA Data, el sector financiero es uno de los más fuertes ahora mismo para temas de Big Data, pero porque llevan haciendo data mining toda la vida. Entonces es un poco la evolución normal del Business Intelligence y el Data Mining al Big Data. Si la pregunta es ¿qué sector va por delante para meterme en él? Entonces lo que te planteas es aprender, además de Big Data, de ese sector. Si la pregunta es ¿de mi sector se va a transformar? La respuesta es sí. Seguro. Puede ser antes o después, pero no es antes, ahora o en 20 años, es ahora, en un año o en 2. A ver, tenemos la última pregunta. Os estoy poniendo por chat ya que todas las preguntas que nos quedan por responder, que son muchas, mañana religiosamente os responderemos uno por uno. Podemos hacer a lo mejor algún tipo de blog para que todas las personas asistentes puedan ver todas las respuestas, aunque no sea su pregunta. Además, a todos os vamos a enviar, a los que están, sabemos que se nos ha quedado gente fuera, vamos a enviar a todo el mundo el webinar y vamos a enviar toda la información a todo el mundo y la presentación y los links y todo lo que tengamos que mandar lo vamos a mandar. Pablo Fernández nos pregunta si el Big Data necesita de cloud. Entendemos que es una de las opciones. Cuando hablamos de arquitectura, de hecho en esta escuela intentamos cubrir distintas arquitecturas, en este caso de infraestructura, y de plataforma. Se puede comprar la infraestructura y la plataforma on-premise, en mi casa, en un data center o en la nube, y nosotros queremos enseñar en cada una de ellas porque creemos que es una experiencia que hay que tener, pero por supuesto también en entornos virtuales y en containers, ¿no?, si hablamos de arquitecturas modernas basadas en microservicios, ¿no?
pero por supuesto es una opción, y es una opción hacia la que vamos, al que crece exponencialmente. Y yo lo que diría es que lo que nos vamos a encontrar en poco tiempo son muchas arquitecturas híbridas, donde hay datos on-premise, on-premise quiere decir en una máquina que se puede tocar cercana, y en la nube, y por tanto hay mucho de integración y procesamiento de datos entre distintas fuentes. No se ha mencionado hasta ahora que en un proceso toda la parte de ingeniería de datos al final se lleva del 100% del esfuerzo de un proyecto, el 80% se lo lleva todo el tema de preparación de datos, ingeniería de datos, etcétera. Y bueno, definitivamente cloud, por supuesto. El cloud posiblemente trabajamos con algunos clientes cuya confidencialidad de los datos es muy importante y por tanto no los quieren sacar de sus instalaciones. Pero lo que se utilizan es el cloud para la computación, porque estos procesos consumen mucha máquina. Entonces, en un momento dado tienes un pico de carga de trabajo, no vas a comprar, no vas a pensar tus sistemas al máximo de la necesidad que tienes, sino que haces la necesidad media y en un momento dado tiras del cloud para cubrir esos picos de necesidad de procesamiento que puedas tener. Pero hoy en día hay muchas opciones en cloud. Entonces puedes tener cloud público, puedes tener un cloud privada. O sea, es decir, cloud está aquí para quedarse. El modelo de pago por uso no es una opción más. Es brutal. Entonces lo único esto es como cuando se dudaba, ahora nos puede producir casi un poco de hilaridad, ¿no? Cuando se dudaba del comercio electrónico. Yo compraba, no sé, en el Corte Inglés o donde fuera, y ahora, pues no sé, ya lo siento, perdón, ¿no? Pero quiero decir, pues, compro mucho más en Amazon. En el Corte Inglés también compramos. En el Corte Inglés también, sí. Pero quiero decir, pues dudar de cloud, pues no hay duda, vamos a eso, es súper una commodity, ¿no? Bueno, de hecho, ¿dónde tenéis todas las fotos? Todo el mundo donde tenemos las fotos de nuestros niños, de la boda, de nuestra mascota, de nuestros amigos, de nuestras De todas formas, fiestas. desmitificando, se pueden montar arquitecturas on-premise, migrarlas a la nube, migrarlas parcialmente, tener arquitecturas híbridas. No hay que preocuparse por eso, hay que tomarlo como una ventaja añadida que podemos utilizar. Pues si os parece, como os he puesto por chat, todas las preguntas van a ser respondidas mañana. Si queréis, por cuestiones de tiempo, ya lo dejamos aquí. Prometemos que, de hecho, ya adelantamos que el día 20 de febrero habrá otro webinar. Ya os enviaremos información más detallada. Os enviaremos información sobre el curso, sobre el máster. Os pasaremos toda la información. Y nada, por nuestra parte, muchas gracias. Si os surgen más preguntas después de esto, tenéis sugerencias, estamos encantados. Una de las líneas de negocio de DataHack, os hemos vendido poco el libro, es comunidad de conocimiento. Entonces, sin ningún problema, o bien a la dirección de correo info@datahack.es o comunicación@datahack.es, mandarnos vuestras dudas, vuestras consultas, vuestras ideas, y estaremos encantados de responderlas, de montar otros eventos pues como este o similares, con cosas que tengáis. Y luego creo que también nos han enviado una encuesta súper importante que nos la contestéis, porque eso a nosotros nos permite mejorar, ser sinceros. Al fin y al cabo es una encuesta anónima y lo que hacemos es estos eventos pues para que os puedan ser de utilidad a vosotros también. ¿Teléfono de contacto? ¿Dejamos alguno? Como queráis. Bueno, está en internet, lo ponéis, está nuestro teléfono, también podéis llamarnos si queréis, por favor, a horas de trabajo, no llaméis por las noches. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Lo dice aquí en la slide, muchas gracias por vuestro interés y ha sido un vuestra placer paciencia. teneros aquí. Hasta luego.